Cristo. Y bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? Yo vengo de una familia de papás divorciados. Él no es mi papá biológico, para los que no sabían. Ajá. Mi papá biológico, vamos a llamarlo Chuy, ¿ok? Que es su nombre, ¿ok? Y él, bueno, nunca se hizo cargo de mí. Y bueno, mi mamá, antes de conocer a mi papá, que sí es Javier, ¿ok? Ella nunca me inculcó ir a la iglesia. Y yo nunca supe lo que era una religión. Yo nunca supe lo que era ir los domingos a una iglesia, nunca. Y mi abuelita, hasta el día que falleció, se decía llamar atea, ¿no? Que no creía en nada. Y bueno, mi mamá, yo creo que también como que seguía esa rama, ¿no? Entonces, bueno, nunca. Solo me bautizaron de chiquita, pero yo creo que fue más que nada por tradición. Y bueno, a los 7 años llega mi papá, un hombre guapo, trajeado. Se los digo porque yo le abrí. Y no es por echarle flores, pero la verdad sí me llamó mucho la atención. Y nos comenzó a llevar a la iglesia. Y a mí la verdad es que no me gustaba ir a la iglesia. Yo decía, en domingo, tan temprano, no voy a ver Chabelo, porque en esa época era la época de Chabelo, ¿no? Entonces, sí. Sí, exacto. Y a los pocos años, mi papá me presenta el plan de salvación. Entonces, desde ese momento mi vida cambia por completo. A los poquitos años que yo empiezo a ir a la iglesia, mi papá me presenta el plan de salvación y bueno, yo acepto a Cristo. Y bueno, y también llega con 2 hijas. ¿Y saben qué anhelaba yo? Yo era hija única. Entonces yo desde chiquita yo siempre le decía, mamá, quiero hermanos, ¿no? Entonces pues mi papá llega con 2 hermanas que ahorita la verdad es que las amo con todo mi corazón. Y despuesito, adivinen quién llega, mi hermanita Regina, que ya no es hermanita porque ya está más alta que yo, ya está muy grande, pero la verdad es que también la quiero muchísimo y ellas son mi todo, ¿no? Y a los pocos años de haber yo aceptado a Cristo, empiezo a involucrarme en la iglesia. Empiezo a ir a viajes, a campamentos, a muchos proyectos que yo empiezo a tener con los jóvenes de mi iglesia que creían, y empiezo a conocer a muchos jóvenes que creían lo mismo que yo, ¿no? Y la verdad es que en esos momentos mis papás se empiezan a alejar de Dios. Pero ¿qué creen? Yo empiezo a ir sola muchas veces. Y algo que a mí me hacían falta mucho mis papás que me acompañaran porque realmente pues en esos había días de campo, bautizos, que yo quería que mis papás estuvieran ahí, pero mis papás no estaban. Entonces por reuniones que ellos tenían o porque ponían otras cosas primero que a Dios, ¿no? Entonces, pero bueno. Después, mis papás me dicen que yo estaba súper metida en la iglesia, súper involucrada, súper sirviendo, todo. Y luego mis papás, por un accidente que tuvo mi mamá, por un incidente, me dicen que nos tenemos que cambiar de ciudad. Y para mí fue una lucha muy fuerte interna, porque yo allá tenía mi vida. Entonces mis papás me dijeron, tú decides si te vas a Querétaro o te quedas. Entonces a mí Dios me habló en un salmo que la familia tenía que estar unida. Entonces dije, me voy. Entonces decido venirme para acá y cuando llegamos y fuimos a una iglesia en Celaya, luego fuimos a varias, fuimos nada más a una de Celaya, ¿no? Y después llegamos a la iglesia bíblica Juriquilla, porque en ese momento esta iglesia estaba en el patio de mi abuelita, de mi tata, que muchos la conocen y muchos no, pero estaba en el patio de mi abuelita. Entonces nos dijo mi abuelita, ella sin ser cristiana, nos dijo mi abuelita, vénganse, aquí hay un pastor, da muy buenos mensajes, no sé qué, y dijo mi papá, bueno, ándale, vamos. Y en eso, pues yo como era la más involucrada en ese momento en la iglesia, me junto con los pastores, con el pastor Pablo y Friné, su esposa, y la verdad ellos me dieron una confianza y un amor que nunca lo había sentido con ningún otro pastor.
Y la verdad es que yo sé que eso vino de Dios totalmente. Y cuando me dijeron su visión, que eran familias bien integradas, viviendo en armonía conforme al plan de Dios, dije, aquí es, porque yo para eso me vine. Yo para eso me vine, para que mi familia estuviera integrada, ¿no? Para que mi familia estuviera unida. Y qué mejor que con Dios, ¿no? Y bueno, empezamos a ir todos a la iglesia, duramos así un año, todo muy bien. Yo empecé a involucrarme con los jóvenes. Y después de un año de haber llegado a Querétaro, me pasó un incidente que me gustaría mostrárselos, pero por un video. ¿Qué me lo pidió mi pastor hace un año después de mi cirugía? Bueno, de mi incidente, que me lo pidió mi pastor, nuestro pastor, para un proyecto, bueno, para un campamento que lo iba a presentar a muchos jóvenes, pero bueno, ya no voy a hablar yo, sino me gustaría mostrárselos. El año 2014 fue muy duro para mi familia y para mí. Yo sé que estuvieron muchas personas al pendiente de mi salud. Amigos, familiares, amigos y amigas de mis familiares. Realmente ahí me di cuenta que conocía a muchas personas que me querían mucho. Todo comenzó un domingo en la iglesia, a la que asisto, Iglesia Bíblica Juriquilla. La verdad me dio un dolor muy fuerte en el pecho y sentí muy caliente. Y me salí, y detrás de mí salió mi hermana. Y yo me quedé acostada en la banca, duré como 2 horas así. Al otro día vamos con un neurólogo, amigo de mi papá. Y lo primero que me dice cuando me ve es, tú tienes el síndrome Marfan. Obviamente yo había ido con muchos doctores y nadie me lo había dicho, que pues obviamente por mis datos clínicos como mi altura, mis extremidades largas, etc. Y me checa y me dice que neurológicamente estaba bien y me mandó a hacer unos estudios y me mandó medicamento porque me dijo que estaba muy tensa y era para relajarme en la noche. Y esa noche no pude dormir bien porque no podía respirar. Entonces mi mamá le habla al neurólogo y el neurólogo le dice que me vaya a urgencias al hospital. Y ahí me hacen todos los estudios. Y entra el cardiólogo y nos dice a mi mamá y a mí, lo que tiene su hija es muy delicado. Tiene una disección aórtica y en Querétaro no la podemos operar. Tiene que irse al Instituto de Cardiología o al extranjero. Y me aceptan ese mismo día, el 4 de noviembre del 2014, en el Instituto de Cardiología. Realmente si quisiera contarles cada detalle que Dios cuidó, en verdad no acabaría. La cirugía la programaron para el día 6 de noviembre del 2014 y me tardé más de lo planeado. Y yo solo les pedí a mis papás que cuando saliera me dijeran que todo había salido bien. Dicen que realmente cuando salí yo les pregunté y ellos me dijeron todo salió bien. Duré casi 40 días en el hospital, pero yo no sabía todo lo que me había pasado. Solo recuerdo que estuvieron conmigo mis papás y mi tío todo el tiempo a mi lado. Hacía movimientos involuntarios y ya después me enteré que me daban 25 medicamentos al día. Y un día leí todos los mensajes de mi celular y vi un buen y decían de que vas a estar bien, te queremos mucho, oramos por ti. Y yo pues ¿qué pasó? O sea, no entendía realmente qué me había pasado. Si yo decía, bueno, nada más me cambiaron la aorta, ¿no? O sea, me hicieron un implante. Recuerdo que ese día le pregunté a mi mamá que qué me había pasado, porque yo solo supe lo del reemplazo aórtico. Me dijo que cuando me abrieron estaba muy mal. Me tuvieron que cambiar toda la aorta del pecho, que es la arteria principal que irriga todo el cuerpo y el corazón. Me cambiaron también la válvula aórtica y me hicieron 2 bypass, porque no entendieron por qué mi corazón se movió para detener el sangrado. Me tuvieron que quitar el oxígeno del cerebro 2 veces, más del tiempo permitido. Me estaba desangrando y me tuvieron que poner inyecciones coagulantes. Realmente la cirugía fue de mucho riesgo, por lo cual salí de la operación ya tarde. Y salió el doctor y les dijo a mis papás que tenía un 90-10, solo un 10% de que siguiera con vida. Y al otro día le dicen a mi mamá que había tenido un infarto cerebral y que a lo mejor quedaba hemiplágica de mi lado derecho. Realmente yo no supe todo esto hasta mucho después. Yo salí del hospital un 12 de diciembre del 2014 sin caminar y hablando muy poquito. Y ahora
Realmente estoy como nueva, solo gracias a Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Por favor, no te tardes. La última voz que escucharon, esa es de mi mamá, que le agradezco a Dios por mis papás, por mi tío, por toda mi familia, por todas las oraciones, porque realmente sin ustedes, sin mi mamá, sin mi papá, sin mi hermana, no hubiera podido yo salir adelante y obviamente sin Dios. Entonces, y bueno, como pudieron ver, Dios tuvo el control de toda la operación y de toda mi recuperación. Y para mí, el tiempo en el hospital se me hizo eterno, pero no tanto como mi recuperación. Yo llegué a pensar que ya no volvería a ser la misma. O sea, imagínense haber bajado 10 kilos, haber quedado en mi parésica de todo mi lado derecho, no poderme mover, no poder hacer muchas cosas. Yo tenía incontinencia, muchas cosas me pasaron. Entonces yo dije, nunca voy a volver a ser la misma. Pero después de varios años, bueno, también he tenido bajas y altas. Y después me decidí a entrar al Instituto Bíblico y ahí, ¿qué creen? Otra vez tuve que salir por otro dolor muy fuerte en la espalda, en la parte baja de la espalda, que era mi sacro, y me tuvieron que hacer una operación. Fue el Instituto de Rehabilitación y ahí no me quisieron operar porque dijeron que todavía tenía mi paresia y yo decía, pero acéptenme, y mis papás decidieron que no. Y bueno, ya vine aquí sin anestesia. Tenía muchísimo miedo yo ese día, me acuerdo, porque dije, sin anestesia me va a doler muchísimo. Y sí sentí ya como a la media hora, pero en ese momento que me estaban operando, yo estaba obviamente boca abajo porque era en la espalda, pero en ese momento que me estaban operando yo sentí nada más como empezaron a cortar. Y nada más yo me acuerdo que yo salí de la operación y recuerdo que en ese momento yo le di gracias a Dios porque no sentí como pensé que iba a sentir. O sea, sentía, pero no me dolió tanto. Entonces, y así me han pasado varias cosas y por lo que estuvieron orando hace como 3 semanas, más o menos, y se los agradezco, es que hace un año, me dio una crisis que me dijeron en ese momento, bueno, 2 meses duré con mucho dolor de cabeza, muchísimo, mucho dolor de cabeza y duraba como que un día sí, un día no. Y después fui a dar al doctor a urgencias porque se me empezaron a dormir todos mis brazos, mis piernas y mi cara. De hecho, ya no pude manejar y le hablé a mi mamá. Y le dije, mami, estoy aquí. Le digo, ven por mí porque ya no me puedo mover. Y eso pasó hace un año. Me llevaron a urgencias y todo. Y me dijeron que tenía una crisis epiléptica. Y focalizada en ese momento. Y ya me dieron tratamiento, etcétera. Y hace unas semanas me empezó a doler mucho mi ciática, mi espalda, y también mi cabeza, pero solamente de la parte de enfrente. Y bueno, para no hacérselos tan largo, porque creo que ya me alargué un poquito, creo que ya llevo 10 minutos, entonces, y para no hacérselos tan largo, en ese momento empecé a decir cosas, bueno, eso me dice mi mamá porque yo no me acuerdo, empecé a decir cosas sin sentido. O sea, mi mamá me preguntaba cosas y yo contestaba otras cosas totalmente diferentes, pero son cosas que yo no me acuerdo. Y como 2 horas le digo a mi mamá que yo no me acuerdo ni del traslado que me llevó a urgencias. O sea, yo totalmente no recuerdo 2 horas de ese tiempo, de ese día más bien. Entonces, y bueno, mi dolor de cabeza era impresionante, nada más. Y bueno, he tenido momentos muy malos que me han llevado a urgencias, otros malos como dolores de espalda muy fuertes,
pero también he tenido momentos buenos y muy buenos, la verdad, muy buenos y maravillosos, diría yo, que Dios me ha permitido vivir con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, con varios de ustedes. Y para cerrar, quiero decirles, ya voy a cerrar, quiero decirles un versículo que marcó mi vida y está en Job. Después de todo lo que me pasó, yo leí a Job en ese momento y yo estaba muy desconcertada por todo lo que me había pasado, pero leí Job y entrando a Job así, Job 1, 20, 21, que dice, si quieren ponerlo o buscarlo, si no yo se los leo, dice: entonces Job se levantó y rascó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en la tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto que contar en tan poco tiempo, pero bueno, yo ya estoy aquí, gracias a Dios, bien por lo pronto. No sé qué vaya a pasar mañana, no sé qué vaya a pasar pasado mañana, no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, pero mientras pues tengo que vivir la vida y disfrutarla, obviamente. Y por lo pronto, por último, quisiera pedirles que por favor oráramos por la amiga de mi hermana, que ahorita ella se llama Carmen Quesada, si la podemos anotar en nuestras oraciones o en el grupo de oración. Ella ahorita está pasando momentos muy difíciles, a veces tiene días buenos, a veces días malos, pero ella ahorita le acaban de diagnosticar lupus y tiene artritis, entonces usa parches de morfina, etcétera. Y bueno, me gustaría que papá podamos orar por ella, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por la bendición de tenerte a ti, Señor, que sabemos que tú eres el que nos cubre, Señor, el que nos cuidas, el que nos da salud, Señor, el que ves por cada uno de nosotros. Queremos en esta mañana, Señor, por favor, poner en tus manos a Carmen, Señor, esta niña que está pasando por momentos de salud muy difícil, Señor. Como todos los que aquí, Señor, tienen a alguien, Señor, los ponemos en tus manos. Bendícelos, cuídalos, Señor, dales tranquilidad, que te conozcan, Señor, que se puedan acercar a ti y que vean que al lado tuyo, Señor, este camino es menos difícil, Señor. Ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.